Normalmente me gusta ponerle conejo casero, pimiento, tomate, caracoles si tengo. El conill, una cabota d'alls, una pebrera vermella, cigrons i arròs i oli. Jo sempre poso conill, els cigrons, la pebrera, un poquet de tomell. I un bon caragol. Quan més resin pillat del mont estiga, pues, molt més saborós i molt millor. Según la cantidad de arroz que se haga, así tienes que poner de ingredientes. Para 1 kilo de arroz es un conejo entero. Si vamos a hacer 1 kilo de arroz, la paella sea por lo menos de 2 kilos, para que luego nos salga una capa finísima de arroz. Un buen aceite, un buen arroz, buenos caracoles y buen conejo. Y tenemos una paella que, bueno, la abordamos. Dependiendo de la cantidad, pues un pimiento o 2 rojo, siempre cortado a tiras. Sobretot que el conill siga tendret. El cigró li dona molt gustet a l'arròs. L'arròs no se desgatxa, perquè el cigró xucla caldo. Lo que és el safrà i un poquet de pebre, si acaso un poquet de romer, la sal al gust i poc més. Un poquitín de romero en polvica. Yo recuerdo que mi abuela le ponía ñora roja fresca. Cambia mucho el sabor de hacerlo con leña y si lo haces con sarmiento, más. La paella que yo hago es la paella del tío Felipe. En mi casa yo recuerdo haber hecho perfectamente mis abuelas y mi madre ese arroz con caracoles tan rico. La tradició passa de pare a fill, a força de veure i a força de veure els pares fer-ho, però al final tu vas aprenent. Notas pues que te quedas satisfecha de ver que te dicen, ay abuela, qué bueno que está. Una paella para que esté rica no hay que echarle cosas por echarle.